¿Qué vimos la última vez? Diferentes ecuaciones de primera ley adaptadas para cada tipo de sistema cerrado. Dedujimos la ecuación de sistema cerrado aplicando balance de masa a un sistema cerrado y el balance de energía nos dio la fórmula de energía para un sistema cerrado. Esa es la fórmula que ustedes van a utilizar para determinar el calor en un sistema cerrado. Generalmente los ejercicios de tarea que les coloqué en la clase pasada son ejercicios donde ustedes van a calcular el calor termodinámico, el calor desprendido o el calor absorbido por el sistema para un trabajo determinado del sistema. El trabajo se puede determinar por las vías que ustedes ya conocen. Para sistemas cerrados, trabajo por cambio de volumen. Sustituyen el trabajo en la fórmula y despejan el calor para un sistema cerrado, ¿okay? Para lo cual deben determinar lo que es la energía interna final, la energía interna inicial, que tiene que ver con el cambio de propiedades dentro del sistema. ¿Mañana solo va a trabajo o no va a calor? Sí, mañana la evaluación solo trabajo, taller de 40-30%, ¿ok? Entonces, eso fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué otra fórmula vimos? ¿Qué otra fórmula vimos? Verifiquen ahí el cuaderno. Balance de energía en estable. En estado estable primero, ¿verdad? Vimos la fórmula de balance de masa y energía en estado estable. Dejándole dicho que la fórmula de balance de masa en estado estable se le conoce como ecuación de continuidad. Continuidad, ¿ok? Todo lo que entra es lo mismo que sale. Eso ocurre en un sistema estable, pónganse como un compresor, una turbina, bueno, los equipos que vimos la clase pasada, una bomba. Toda la masa que entra es la misma que sale, no se acumula la masa. No me interesa lo que ocurre dentro del volumen de control porque es estable, o sea, no ocurre nada dentro, no hay cambio de nada, ni de estado ni de masa, sino que lo que entra es igual a lo que sale continuamente con el tiempo. Se llama también flujo permanente, estado estable. Esas son las fórmulas de continuidad. La ecuación de energía la vimos también para flujo estable. También le puedo comentar de que hay un caso especial para flujo estable de una entrada y una salida. Por ejemplo, en el caso de una bomba tiene una entrada de agua y una salida de agua, se aplica una ecuación que ustedes la pueden deducir de la fórmula de estado estable. ¿Okay? Y vimos que otra ecuación finalmente, en la parte final. La ecuación de estado inestable. La ecuación de estado inestable es un volumen de control inestable, como un tanque llenándose, un tanque vaciándose. ¿Okay? Ahí sí me interesa lo que ocurre dentro. ¿Por qué? Porque dentro hay un cambio y queda dentro energía, se acumula energía o puede vaciarse la energía. Entonces hay un estado inicial y un estado final. ¿Okay? Entonces eso es lo que nosotros vamos a categorizar aquí. Recuerden, cuando nosotros estamos frente a un ejercicio, tenemos que categorizar el tipo de ejercicio. Aplicamos el algoritmo de la ecuación de la primera ley que yo les di una guía, envié una guía sobre lo primero que tenemos que definir en un problema es el sistema. El sistema, ¿okay? Definimos el sistema, vemos si hay entrada, si hay salida o si el sistema es cerrado. Y luego, si nos piden calor, trabajo, después de definir el sistema, buscamos la ecuación de la primera ley para determinar el calor. O sea, vamos a categorizar ese punto de vista. Entonces, si nosotros hacemos un repaso, lo último que vimos fue 1, ¿verdad? Recuerden que vimos la ecuación de la primera ley, ¿no? Ecuación, ajá. Yo la pasé por ahí, ¿está? Sí, eso está circular. Vimos la ecuación de la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Profe, le faltó ley. Termodinámica. De la primera ley. Primera de la termodinámica. Faltó la ley. Es importante la ley. Permiso. Disculpen ahí.
primera ley. Lo importante es la ley. Ley. La ley. Eso tendría mucho sentido. Primera ley. Ecuación de balance de energía. Ecuación de balance de energía. Pero no estamos. De energía. Eso fue lo primero que vimos. Esto también se llama principio de conservación de la energía. ¿Ok? Entonces, de la ecuación de la primera ley general, nosotros derivamos tres fórmulas, tres ecuaciones de balance de energía. ¿Te la pasó? ¿Ok? Derivamos tres ecuaciones dependiendo del tipo de sistema. Si es un sistema cerrado, un sistema abierto, estable o inestable. ¿Ok? Después que derivamos esa fórmula, nosotros tenemos que categorizarnos. Vamos ahora a categorizar aquí. ¿Ok? La primera categoría de la fórmula. Recuerden que la primera categoría es para un sistema ¿de qué tipo? Cerrado, ¿verdad? ¿Cómo sería la fórmula? Calor menos trabajo igual a quién? A la masa M, que es fija, que es una sola durante el proceso. Por exactamente. ¿Ok? Este es para un sistema cerrado. Recuerden que nosotros podemos hacer la categoría 1 de problema. Podemos conseguir. ¿Ok? Ese es hubo volumen, profe. Sistema cerrado, categoría 1. No, pero ese es es hubo. Esto es una U. Energía. Una U, ¿por qué? Perdón. Pensé que era una vez. U2 menos 1. La segunda categoría de ejercicio o de problema, ¿cuál sería? Cuando en un ejercicio me sale una bomba o una turbina, me sale un compresor, una válvula de expansión, un intercambiador de calor, para flujo estable. La fórmula utiliza un puntico arriba. U más sumatoria del flujo máximo que entra por su cantidad de entrada más un medio de la velocidad de entrada al cuadrado más B por Z de entrada. Podemos anotarlo así. ¿Verdad? Podemos poner menos sumatoria del flujo máximo de salida por el cantidad de salida más un medio de la velocidad de salida al cuadrado más B por Z de salida menos el trabajo, ¿no? Y es igual a 0. Fíjense que sistema abierto en estado aislado. Sistema abierto en estado estable. Esta es mi segunda categoría de ejercicio de problema que hay en la práctica. Sistema abierto en estado estable. En la literatura, por ejemplo en el Sanger, ustedes habrán leído sobre los dispositivos de flujo estable, capítulo 5, en el cual vamos. ¿Ok? Les aparecen 8 dispositivos, que es lo que son que se manejan en general en la industria. Desde intercambiador de calor, tuberías hasta válvulas. Hay un dispositivo que se llama tobera y otro dispositivo que se llaman difusores, que tienen su función, que
son un dispositivo de flujo estable. Y tenemos una última categoría. ¿Cuál es la última categoría? Flujo inestable. Sin el punto aquí, porque trabajan durante un tiempo finito. Pero fíjense que los parámetros, los términos son parecidos, ¿ok? Lo único que varía es el tiempo. Aquí hay un tipo de puntico, y también puntico igual a M2 por U2 menos M1 por U1. Es un sistema para sistemas de flujo inestable. O en estado inestable. Fíjense que ustedes pueden colocar entre paréntesis el estado estable, el flujo masivo que entra, es el mismo flujo masivo que sale. Y en el estado inestable, el flujo masivo que entra siempre es diferente del que sale. Esta es la categoría 3 de ejercicio. ¿También llevan un puntico? Aquí sí, No. aquí no. Ahí no. Ahora bien, fíjense, para un sistema cerrado, ¿cuántos estados posibles pueden haber? Dijimos. Los estados posibles son dos, ¿verdad? Inicial y final, ¿sí o no? Para un sistema cerrado, los estados posibles son dos, inicial y final. Para un sistema abierto en estado estable, para un volumen de control en estado estable, ¿cuántos estados posibles puede haber? Dos, entrada y salida. Con un volumen de control en estado estable. Y finalmente, para un volumen de control en estado inestable, en la primera ley aceptamos cuántos estados posibles. 4. Ok. Estado estable, estado inestable. Estado inestable, los estados posibles son, dijimos que son 4. Entrada, salida, inicial y final. Una vez que nosotros categorizamos el ejercicio, siempre tenemos que Profe, ese es un 2 que dice 2 entradas y salidas. dos entradas y salidas.
Recuerden que la termodinámica hay que atacarla a tiempo. Dígame. Volumen de control, estado estable. Tiene dos, ¿verdad? Dos estados posibles, dos, entrada y salida. La termodinámica ustedes tienen que atacarla de antemano, es decir, antes de que el tiempo pase, lo suficiente. ¿En qué sentido? Yo creo que ustedes ya han estado leyendo el capítulo 5 y algunos ejercicios que están resueltos en el libro. ¿Okay? O sea, deberíamos asumir eso como consejo. No esperar a que llegue el tiempo de la evaluación para atacar la termodinámica, porque si no viene la termo y los abruma. ¿Okay? Entonces, siempre un consejo al estudiante de termodinámica: atacarla Con la lectura, ¿no? con la lectura permanente, constante y sonante. ¿Okay? Ejercicios resueltos, ver ejercicios resueltos no solo de un libro, sino de varios. Yo aquí en Van Weyden hay ejercicios resueltos y ejemplos resueltos, no solo los resueltos, sino también los propuestos, que son de un nivel top, ¿ok? Para resolver y practicar para los parciales y exámenes. Lo de Van Weyden son ejemplos de Schenker. Lo igual es como un complemento del Schenker, pero más difícil, ¿ok? El Van Weyden es un nivel ¿Usted seguía de eso? más alto de... Digamos que no es que me guío, sino que es necesario estudiarlo. ¿Ok? Van Weyden. No hay respuesta, eso quiere decir que sí. Y así hay otros, ¿ok? Hay otros. Entonces, las estrategias que ustedes van a manejar tienen que ser importantes a la hora de atacar la termodinámica, ¿ok? Ahí aparecen ejercicios resueltos y propuestos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que ver el significado de cada término de la ecuación de primera ley. La letra Q significa calor, pero hay dos Q. Q sin un punto, Q con el punto. La Q con el punto es calor por unidad de tiempo. Kilojoule por segundo, BTU sobre hora, BTU por minuto. Es decir, las unidades de los términos, todo este término BTU sobre hora, lo que me va a dar es BTU sobre hora, BTU sobre hora del trabajo. ¿Ok? Calor, la Q es calor, la sola es kilojoule total, con el punto kilojoule. O sea, las dos, la sumatoria aquí nos daría BTU sobre hora. Exactamente, este término, Y todo el- tiene que ser El otro término también daría BTU sobre BTU hora. sobre hora. Y el W sería BTU sobre BTU sobre horas. Claro, y puedo llevar eso a HP, qué sé yo. Ajá, los favores. Si yo multiplico por el tiempo en la que ocurre el proceso, tiempo finito, ya el proceso sería un proceso de estado inestable, porque no se estabilizó, sino que ocurrió durante un tiempo y después finalizó. Ya me daría la ecuación de estado inestable. Ahí se elimina el punto, porque no es necesario el tiempo, medirlo en función del tiempo. A la final, si yo quiero la potencia durante el tiempo ese, divido lo que me dé entre el tiempo, entre el lapso del tiempo, y me da la potencia, la cantidad por unidad de tiempo, respectiva. El calor por unidad de tiempo, el trabajo por unidad de tiempo, durante ese proceso. ¿Ok? Fíjense que W para nosotros hacer trabajo, y W con el punto sería lo que llaman potencia. Si yo quiero despejar la potencia de un compresor de una turbina, la despejo de aquí. ¿Okay? Si yo quiero el trabajo de un compresor de una turbina, lo podría despejar de aquí mismo, pero tengo que multiplicar por el tiempo que duró ese trabajo. Porque es un sistema de flujo estable. La masa E y la masa S sería M y MS, ¿qué sería? ¿Qué parámetro es ese? M, E y MS. Masa de entrada de unidad de tiempo. Masa salida del volumen de tiempo. ¿Ok? La H, masa de entrada, masa de salida del volumen de control. La H entalpía de entrada, entalpía La H minúscula es entalpía específica de la tabla. La B, velocidad de entrada, velocidad de salida. de la gravedad. Z es la altura de salida, Z es la altura de entrada. Entonces, eso tenemos que conocer. La U sería, como lo mencionamos, energía interna específica. La conseguimos por la tabla. Por la tabla. Entonces, dicho esto, vamos a hacer el enunciado de un ejercicio, vamos a resolver un ejercicio.
Y dice así, copien ahí por favor. Entonces, empiezo. Dice así, un tanque rígido de 0,1 metros cúbicos, Un tanque rígido de 0,1 metros cúbicos, de 0,1 contiene inicialmente un tanque rígido de 0,1 metros cúbicos, ¿cuál es la altura? contiene inicialmente vapor de agua saturado a 120 grados Celsius. Punto y seguido. El tanque es conectado por medio de una válvula. Puede ser. A una línea de alimentación O sea que esa válvula podría ser nuestro. que conduce vapor sobrecalentado. Esa válvula podría ser nuestro camino de entrada, por así decirlo. Alimentación. Vapor sobrecalentado a 1 megapascal y 300 grados Celsius. Tres. 300 grados Celsius, a 1 megapascal y 300 grados Celsius. Punto y seguido. Después es abierta la válvula y el vapor entra al tanque. Punto y seguido. La transferencia de calor se lleva a cabo con los alrededores de manera que la temperatura en el tanque permanece constante a 120 grados Celsius. ¿Cuánto? A 120 grados Celsius. Punto y seguido. La válvula se cierra cuando se observa La válvula se cierra cuando se observa se observa. que la mitad del volumen del tanque es ocupada por el agua líquida. Por el agua líquida.
punto y seguido, determine la transferencia de calor al tanque. Determine la transferencia de calor al tanque. Vicky, ¿subiste la mecánica? ¿Te acuerdas? Sí, pero no, mañana. Porque se separaron. Se separó lo más suyo. Hoy voy a subir los datos, sería el término. Lo más suyo. Exigente. Ok. Obviamente, un enunciado así tenemos que leerlo detenidamente, ¿no? Primero que hacemos es leer el enunciado y categorizamos luego el tipo de problema, anotando los estados que nos dan, anotando de manera organizada los estados que nos dan. ¿Ok? Clasificándolo de manera organizada. Recuerden que pueden haber estados de entrada, pueden haber estados de salida, un estado inicial, un estado final. Tenemos que identificarlo y clasificar esos estados. ¿Okay? Ahora bien, eso con el objetivo de saber qué tipo de estado, qué tipo de sistema es. Si no es un recipiente llenándose o vaciándose, entonces el sistema de flujo es estable. ¿Okay? Si no es un recipiente que se llena o se vacía, nos dice el sistema es estado estable. Entonces por ahí podemos empezar a identificar ese tipo de sistemas. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice el enunciado? Vamos a ir leyendo. Tanque rígido. Un tanque rígido de 0,1 metro cúbico. ¿Verdad? Contiene vapor de agua saturada a 120 grados Celsius. El tanque es conectado por medio de una válvula a una línea de alimentación que conduce vapor sobrecalentado a una presión de 1 megapascal y 300 grados Celsius. Y ahí tiene una válvula de alimentación. Después abierta la válvula y el vapor entra al tanque, o sea, una entrada de masa. La transferencia de calor se lleva a cabo con los alrededores de manera que la temperatura en el tanque permanece constante a 120 grados Celsius. Temperatura constante, y la válvula se cierra cuando se observa que la mitad del volumen del tanque es ocupado por el agua líquida. Determina la transferencia de calor del tanque. Exactamente. Ustedes lo primero que siempre viene a la mente es hacer un bosquejo, un dibujo, para tratar de interpretar desde el principio hasta el final del ejercicio. Tratar de llevar un cuento allí. Un dibujo físico de manera de que yo me abstraiga. Recuerden que la diferencia entre distracción, lo diferente de distracción es abstracción. ¿Ok? Hay que abstraerse, porque si uno nos distraemos, entonces obviamente no podemos entender el ejercicio. Entonces tenemos que haber un lapso de abstracción allí, porque la termo es así, ¿me entiendes? Como la física y todo, es un poquito abstracta, y por lo tanto tengo que abstraerme a través de un bosquejo para entender. Entonces nos dicen que bueno, un tanque rígido de 0,1 metro cúbico, pero vamos a dibujar un tanque rígido aquí. Un tanque rígido de 0,1 metro cúbico, obviamente la abstracción me dice que no importa el volumen, simplemente 0,1 metro cúbico, dibujo el tanque rígido. ¿Ok? Coloco aquí tanque. Tanque rígido. 0,1 metro cúbico. Ahora bien, un tanque, ¿qué tipo de sistema es? Un tanque rígido, ok, ustedes dicen es cerrado, ¿verdad? Volumen constante. Sí, ¿verdad? Y masa constante. Ok, no, eso hasta ahora lo que nos está indicado es que es masa constante, volumen constante. Sistema aislado. Ok, es un sistema cerrado si no hay ni entrada ni salida, si no hay conexión con nada. Pero a mí me dice un tanque rígido, Pero rígido. pero tenemos que seguir leyendo. Hasta que veamos que. Claro, a ver cómo es la cosa. Tipo de rígido viene. De 0,1 metro cúbico. O sea, al Y principio. se contiene inicialmente vapor de agua saturado a 120 grados Celsius. Hasta ahora no me dice más nada, sino los ejercicios anteriores, ¿verdad? Hay un estado inicial.
vapor saturado, 120 grados Celsius y es agua. Hasta ahora no me ha dicho nada nuevo de lo que hemos resuelto anteriormente. Punto y seguido. El tanque es conectado por medio de una válvula a una línea de alimentación. O sea que ese tanque tiene Línea de una válvula. Yo sé que la válvula es un equipo nuevo y ya la vi, por ahí una válvula, toda válvula es un equipo de estado. ¿De qué tipo de sistema es? ¿De qué categoría es? ¿Primera, segunda o tercera categoría? Una válvula. ¿De flujo estable? De flujo estable, es un sistema de flujo estable, ¿verdad? Una válvula. Pero me dice que está conectada a una válvula y yo la dibujo así. Entonces, ¿qué más me dice? Por medio de una válvula a una línea de alimentación que conduce vapor sobrecalentado a 1 megapascal y 300 grados Celsius. Entonces, hay una línea de alimentación aquí, así, donde pasa vapor sobrecalentado. ¿Sí o no? Sí. ¿A qué condiciones el vapor sobrecalentado? A 1 megapascal y 300 grados Celsius. Entonces yo lo que hago es así, vapor sobrecalentado a 1 megapascal, 300 grados. Ese es mi estado de la válvula. Todo lo que está aquí es a 1 megapascal 300 y ahí se conecta la válvula. Hasta ahora hay cosas diferentes a los ejercicios anteriores. Tenemos una línea, tenemos una válvula. Ahí cambió un poquito el enunciado, de acuerdo a los ejercicios anteriores. Ahora bien, un tanque es un dispositivo de qué tipo. Porque me dice, después es abierta la válvula, ¿sí o no? ¿Qué más dice? Y el vapor entra al tanque. Y el vapor entra al tanque. Ahí yo entiendo que el tanque es un sistema de estado inestable, un sistema que se comporta en estado inestable. Porque hay un estado de entrada al tanque. Entonces, el tanque actúa como un sistema de estado estable. Entonces, aquí es donde yo voy a categorizar el ejercicio y a clasificar los estados. Tengo un tanque, tengo una válvula. Tengo dos dispositivos. La válvula es un sistema de estado De flujo estable. ¿Sí o no? Estable. Y tengo un tanque que es ¿qué? Inestable. ¿Qué hacemos? Clasificamos la información. Clasificamos la información que nos da el enunciado en términos de los estados posibles de cada sistema. De un sistema de flujo estable, que es la válvula, y de un sistema de flujo inestable, que es el tanque. Vamos a clasificar la información. ¿Cuántos estados posibles tiene la válvula? 2. ¿Cuántos? Recuerden que la válvula, todo estado estable, todo dispositivo estado estable, compresor, turbina, válvula, tubería, intercambiador de calor, Entrada y salida. tiene estados posibles de entrada y salida. Entonces voy a poner aquí estado de entrada de la válvula y aquí solamente estado de salida para la válvula. Y el tanque, ¿cuántos tipos de estados tiene? 4. ¿Cuáles son? Entrada, salida y Estado de entrada del tanque, ¿no? Estado inicial y Estado de salida. y fin. ¿Estado qué? Inicial. Inicial, ajá, y estado final. Y voy a agrupar o clasificar la información y anotar en cada uno de esos tipos. ¿Sí? Cada equipo. Entonces a mí me dicen, fíjense, un tanque rígido de 0,1 metros cúbicos contiene inicialmente vapor de agua saturado a 120 grados. ¿Qué información es esa?
De inicio. Inicio. ¿Inicial de qué? ¿De qué? Del tanque. Del tanque. Entonces, ¿cuánto estaba inicial aquí? Un volumen de 0,1 Cero metro volumen cúbico y temperatura. a 120 grados. Y podríamos poner que estamos en un estado. Vapor, nos lo dicen clarito, vapor saturado. Ya nos dan las propiedades incluso, el volumen específico, ya yo sé que es E, el estado E y todo eso. ¿Ok? HG, E, estado inicial. Ya yo sé que la calidad incluso del vapor saturado, ¿cuánto vale? 1. La calidad es 1. En un estado de vapor saturado, la propiedad que me lo marca, me lo fija, es la calidad que vale 1 siempre. Ok, punto y seguido, dice el enunciado. El tanque es conectado por medio de una válvula a una línea de alimentación que conduce vapor sobrecalentado. Bueno, de ahí tendríamos un estado de entrada de la válvula, ¿no? A 1 megapascal y 300 grados. Este corresponde al estado de entrada de la válvula. Entonces, la presión de entrada de la válvula aquí es cuánto? 1 megapascal y 300. Y la temperatura de 300 Temperatura de grados. entrada 300 grados Celsius. ¿Qué más nos dice el enunciado? Después abierta la válvula y el vapor entra al tanque. La transferencia de calor se lleva a cabo con los alrededores de manera que la temperatura en el tanque permanece constante. Temperatura constante. Ok. Pero fíjense lo siguiente, nos dicen que antes nos dicen que la válvula, después de abierta la válvula, yo abro aquí, ¿qué pasa con este vapor? Como tiene mayor presión afuera, ¿verdad? Pasa. Entonces la válvula tiene una entrada que es fija, pero la válvula también tiene una salida. Pero cuando el vapor entra al tanque, el mismo estado de entrada del tanque, el mismo estado de salida de la válvula. Entonces nosotros podemos decir que el estado de salida de la válvula es el mismo estado de entrada Al tanque. Entonces, estado Sí, porque es salida de la válvula y entra al tanque. de una vez. De una vez. Fíjense, antes de anotar nuestro estado final, porque nos dicen que al final el tanque queda a la misma temperatura, temperatura constante en el tanque, ¿cierto? Determina la transferencia de calor. Pero antes de anotar este estado final, nosotros vamos al párrafo donde dice, después abierta la válvula y el vapor ingresa al tanque, ¿sí o no? Sí. Ingresa al tanque, ¿qué significa eso? Que es un mismo estado para. Fíjense que el vapor entra, ¿verdad? Y el mismo estado de entrada, tengo un estado de entrada a la válvula, obviamente, ¿no? Pero cuando ingresa al tanque, la válvula tiene un estado de salida. Y ese estado de salida de la válvula, el vapor que va entrando también es el mismo estado de entrada del tanque. Simultáneamente, ¿no? Cada equipo está interconectado. Pasa por uno y entra en el otro. Y entra inmediatamente. Entonces es el mismo estado para los dos. Es compartido por los dos. El de salida de la válvula es compartido por el de entrada al tanque. Como que cuando Entonces el mismo estado este es el mismo estado de entrada del tanque. Y el estado de entrada al tanque se supone que es el mismo estado de salida de la válvula. Estado de salida de la válvula. ¿Ok? Entonces tengo que anotar esos datos. Pero ¿qué más nos dice? La transferencia de calor se lleva a cabo por los alrededores, de manera que la temperatura en el tanque permanece constante. Es decir, que, fíjense, hay un sistema que es el tanque, ¿verdad que sí? Y hay un calor, que es el que se libera, ¿sí o no? Ahora, yo no sé si ese calor se libera o entra. No sé, todavía no sé, no tengo claro si ese calor es de entrada o de salida. Sin embargo, bueno, yo tengo que escribir algo ahí, una interacción de calor con los alrededores. Vamos a poner Q. Vamos a suponer que entra, ¿verdad? Este es un sistema inestable y este es mi volumen de control. Entonces, fíjense, de manera que la temperatura del tanque permanece constante, 120 grados, la válvula, fíjense, si permanece constante, 120 grados, el estado final, ¿cómo sería?
el tanque no ni aumenta ni disminuye su volumen, ¿verdad que sí? No. Permanece isométrico. Entonces, el mismo volumen 2, o el volumen final, El mismo volumen. volumen inicial, el mismo volumen final, Victoria, no tenés o el volumen 1, luego volumen 2, 1 metro, 1 metro cúbico, ¿sí o no? ¿Y la temperatura? Dice que permanece constante. La temperatura es constante. 120 Celsius. Entonces la temperatura 2. Vamos a decir que es un proceso isotérmico. Exactamente. Pero hay un dato importante que nos dicen al final, ¿verdad? La válvula se cierra cuando se observa que la mitad del volumen del tanque es ocupada por el agua líquida. Entonces la mitad del volumen del tanque es ocupada por el agua líquida. Entonces el volumen, ¿cuál es el volumen? La mitad del volumen del tanque. ¿Cuál es la mitad del volumen del tanque? Entonces volumen 2, el volumen 2, el volumen 2 sobre 2 es igual al volumen del líquido en el tanque. La mitad del volumen, ¿ok? ¿Cuánto vale ese? Sería el volumen del líquido 2. ¿Cuánto vale ese volumen? 1 entre 2. O 0,1, ¿no? El volumen, recuerda que el volumen es 0,1, ¿sí? Ajá, 0,1, ¿sí? ¿Verdad? Entonces sería 0,05. Entonces 0, 0,5. entonces aquí es 0,1 metros cúbicos, por favor. Corrían ahí, y aquí es 0,05 metros. Entonces así interpretamos, claro, yo lo puedo poner al revés, ¿no? El volumen del líquido 2 es igual a V2 sobre 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dicen que al final la mitad del volumen del tanque es ocupada por líquido. Entonces, Profe, y sobre el estado de salida del tanque no tendríamos como tal, porque no nos dice. ok, que salga del tanque. ¿el estado de salida cómo queda ahí? Debería caer en 0 porque no, Cero, porque no hay. no nos dicen que. No dice que se vacía el tanque. Vamos a explicar nuevamente. Vamos a explicar nuevamente. A nosotros nos dicen que la válvula se cierra. ¿Cuál parte de la válvula se cierra? ¿Dónde dice la válvula se cierra? Ok. A nosotros nos dicen la válvula se cierra cuando se observa que la mitad del volumen del tanque es ocupada por el agua líquida. Entonces, ya yo sé que el proceso, la temperatura es constante, el volumen del tanque no cambia, entonces el volumen 1 es igual al volumen 2, igual a 0,1 metros cúbicos, pero me dicen que la válvula se cierra en el instante en que la mitad del volumen del tanque es ocupado por líquido. Entonces, yo puedo ponerlo, me disculpan que puedo borrar aquí, que el volumen del líquido en el estado 2 es igual al volumen 2 a mitad de ese volumen del tanque. Este es el volumen del tanque. Estaba al revés. La mitad es el volumen del líquido, es lo mismo. O sea, lo que dice que intercambiar la igualdad es igual a lo que estaba anteriormente. Si ustedes lo dejan así como estaba antes, es igual. Y la mitad del volumen 2 es igual a quién? 0,05 metros. Eso es ocupado por el volumen del líquido. Bien, o sea, lo que estamos ahí es siguiendo la historia del enunciado, ¿no? Determine la transferencia de calor al tanque. Determine la transferencia de calor. Y con respecto al estado de salida, Quedaría en 0 porque quedaría en no. Ok. cero porque no nos está diciendo que se está vaciando el tanque. Entonces escribimos así: no hay estado de salida. El tanque no tiene estado de salida. Sí, a menos que nos dijeran, si tiene una válvula que va sacando. O que se está vaciando con una tubería. Sí, porque puede estarse vaciando simultáneamente que llenándose. Pero ya tendrían que darnos unas condiciones para ese estado. La condición. Generalmente la condición de salida se lo da el mismo estado dentro del sistema. Se lo pongo. Hay ejercicio en donde dicen, se abre una válvula por debajo y sale agua, por ejemplo. En este caso, ¿qué va a salir? Si sale agua y adentro hay una mezcla, ¿qué sale? Sí. Puede ser una saturación. Sale el líquido saturado. Recuerden que si es una mezcla, ¿verdad? O sea, hay vapor y agua.
Y si abre la válvula y sale agua, ¿qué va a salir? En el caso de que haya una mezcla de vapor saturado. Hay ejercicios que son así. Ustedes lo pueden buscar resuelto en los libros o propuestos. Creo que uno de las tareas creo que es así. En donde dice si se abre una válvula debajo, ¿qué va a salir? Bueno, líquido saturado, si está por debajo, sí, hay una mezcla. ¿Y qué va a salir si se abre y está por arriba? Vapor saturado. Entonces, ustedes ahí chequean el tipo de estado. A la presión a la que encuentren, a esa presión el vapor saturado sale. Sale dependiendo del peso, por así decirlo. Dependiendo del precio y también la presión se va disminuyendo, va perdiendo presión el sistema. Cuando ustedes vacían algo, ¿qué pasa con la presión interna? Va disminuyendo, ¿no? Se va vaciando y va disminuyendo poco a poco. Sin embargo, ustedes aplican lo que llaman flujo uniforme, ¿okay? Que el estado de salida no varía, sino que permanece en las mismas condiciones de presión o a unas condiciones de presión promedio entre el inicio y el final del proceso, del vaciado o del llenado, en este caso del vaciado. ¿Okay? Por ejemplo, si hay vapor saturado a 3 megapascal, ¿verdad? Y ustedes abren la válvula superior, una válvula superior, y se va vaciando ese tanque. La presión inicial, ¿cuánto es? Bueno, 3 megapascal. ¿Qué sale? Vapor saturado. Muy bien, el vapor saturado se llena, se sale. ¿Y la presión final de cuánto es? Bueno, 2 megapascal. ¿Qué hay? Todavía hay mezcla. ¿Cuánto fue la presión de salida durante ese fenómeno? ¿Cómo es el estado de salida? Sabemos que es vapor saturado, pero ¿a qué presión? Si la presión inicial fue 3 y la presión final fue 2. Entonces, ¿cómo tomamos ahí las condiciones? Entonces, ustedes dicen, bueno, vamos a tomar el criterio de flujo uniforme, vamos a promediar las presiones. Presión inicial 1, 3 megapascal. Presión final, 2 megapascal, ¿verdad? 3 más 2, 5 entre 2, 2,5 megapascal y se acabó el problema. Mi presión de salida fue 2,5 megapascal durante el proceso de salida. Eso se llama promediar y eso se hace en este tipo de cálculos. Sin embargo, aquí ya tenemos los datos ya formulados. Ya nosotros sabemos que el estado final es una mezcla. Si no nos hace falta poner la calidad ahí. No nos dan calidad, ojo. El estado final no nos dan calidad, nos dan solo temperatura. ¿Okay? Entonces, cálculo del calor del tanque. ¿Cálculo de qué? Del calor del tanque. Ok. Cuando yo voy a calcular el calor, fíjense, yo les había escrito, no vayan a borrar lo siguiente, entonces lo puse, es para escoger un sistema. El enunciado, esto lo voy a volver a colocar, que es para una explicación, ¿no? El enunciado, cuando yo copie los estados, el enunciado va a quedar, el dibujo va a quedar así. Si a mí me piden el cálculo del calor del tanque, yo tengo que ir a mi volumen de control. Si me piden el calor en el tanque, tengo que poner un volumen de control que me tome en cuenta lo que yo estoy buscando, en este caso el calor. Yo podría tomar en cuenta también la válvula como volumen de control, la válvula. Total, mi sistema va a tener un estado de entrada. Sin embargo, si me piden el calor del tanque, calor es este, ¿no? Vamos a asumir que es de entrada. Entonces yo tomo un sistema, tengo que tomar un sistema y escogerlo. De tal manera que me facilite a mí los cálculos. Entonces yo voy a tomar solamente el tanque como sistema, ahí automáticamente cruza la frontera del sistema y la ecuación solamente la puedo utilizar en este sistema. Y el tanque. No estoy tomando en cuenta ¿qué? La válvula. La válvula, no la estoy tomando en cuenta. Sí, es que en el caso nos piden el calor del tanque, Como nos piden el calor del tanque, solamente utilizo el sistema como tal. no nos piden Hay casos en donde tengo que utilizar un sistema apropiado. o sea, un sistema completo. Un sistema completo para un sistema apropiado, en este caso que me tome en cuenta la variable. ¿Okay? Muy bien. Tomamos como volumen de control y aplico la ecuación de primera ley. ¿Dónde se encuentra el calor? Aplico la ecuación de primera ley. ¿Cuál ecuación de primera ley voy a aplicar? ¿Dónde se consigue el calor? Estado inestable, ¿verdad? Sería la tercera.
y la escribo, exactamente, en categoría número 3 de problema. Entonces escribo mi ecuación. ¿Cómo dice la fórmula? Para estable y estable. El Calor más la sumatoria sumatoria de la masa de entrada por la entalpía. Ahí se encuentra el calor y esa es la fórmula obviamente que tengo que emplear. Menos W es igual aquí. Esto lo debo escribir en mi cuaderno y en mi solución, ¿verdad? Y de allí, bueno, tengo que empezar a... No, Ahí yo empiezo a simplificar. hay que empezar a ver. Tengo que ver ¿Qué qué estados- existe, por ¿Qué ejemplo. estados tenemos? Velocidad de entrada, no, Si existe masa de entrada o si existe masa de salida. ¿Existe masa de entrada? ¿Quién falta confirmar? ¿Existe masa de entrada? No, no vieron. No hay masa. ¿Existe masa de entrada al tanque? Fíjense que si existe masa de entrada, existe entalpía de entrada. Si existe masa de salida, existe entalpía de salida. En este caso, ¿qué existe en el tanque? Vamos a ver qué entra aquí. ¿Cuáles son las posibles entradas? Aquí hay una entrada, Si hay lo que no hay es de salida. lo que no hay de salida. Entonces, el término de salida, Se hace cero. 0. Se cancela, ¿no? Ajá. El término de entrada existe. El calor lo voy a calcular. Ok. Fíjense. Las velocidades de entrada me dicen que el vapor sobrecalentado entra al tanque, pero no me dicen qué es la velocidad ni me dan la altura de ese vapor. ¿Ok? Entonces la velocidad, sí, obviamente el tanque no tiene velocidad, porque ya despreciamos de antemano que vamos a utilizar el ejercicio estacionario, sistema estacionario, sin velocidades de los sistemas. Aquí no está, dice que velocidad final. Ya se supone que el tanque es fijo. Ahora bien, el flujo máximo que entra. El flujo máximo que entra, ¿tiene alguna velocidad? No nos dicen nada. Entonces es despreciable. Despreciable, ¿no? Y este es despreciable, la altura es despreciable, pero no nos dan información. O sea, es como decirnos descartable. Lo omitimos y lo descartamos. Ustedes pueden decir, bueno, descartable, omitible. Se puede ignorar tanto la velocidad de entrada como la velocidad de salida. La altura no la menciono, entonces es despreciable. Sería solamente la entalpía que El trabajo es cualquier movimiento diferente del fluido de trabajo. Fíjense que lo único que se mueve es el fluido de trabajo ahí, ¿no? Durante el proceso, ¿no? Se movió y después se cerró la válvula y ya no hay más movimiento. Si no hay otro movimiento diferente del fluido de trabajo, entonces no hay trabajo. No hay trabajo. ¿El trabajo vale? Sí, bueno, hay movimiento como tal. No hay movimiento de cualquier otra cosa que no sea el fluido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula? Ojalá. Calor más ¿quién? Por la entalpía que entra. Igual a M2. ¿por qué hay entalpía? Porque ¿Por qué hay hay masa entalpía de de entrada? entrada. Porque hay masa, obviamente. Igual La hay masa es la masa. que tiene la entalpía. ¿Hay entalpía o va a haber más? Igual a la masa. Claro, bro, lo acaba de decir, bro. Por la energía interna y igual. Tiene que estar atento. Se me redujo, ¿verdad? Acá sí, o sea, la psicología. Aquí nosotros podemos utilizar los términos de inicial y final, ¿ok? Estudia. ¿Qué? Nosotros podemos utilizar el término inicial y final, bueno, 2, 1, como ustedes quieran ahí. Entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula? ¿Despejamos qué? El calor. Calor igual a qué? A M2 por U2 menos M1 por U1. Menos M por H. Este sería para el tanque, ¿no? Para el tanque. Para el tanque.
empezar, ¿verdad? ¿Me dice? Oye, profe, sí. Ok. ¿Qué? Ya, ahí terminé. Ojalá 8. ¿No tienes nada vos? Sí, pero déjala hasta ahí, te va a tu casa. Una vez que tenemos esta fórmula, fíjense cuántas variables hay en esa ecuación del calor. Tenemos M1, M2, tenemos M de entrada. Metódicamente siempre que hallo la ecuación de energía, calor, trabajo, siempre tenemos que aplicar la ecuación de balance de masa al sistema. Eso tengo que hacerlo metódicamente. ¿Okay? Aplico ahora la ecuación de primera ley de la materia al sistema para eliminar incógnitas. Sí. En este caso, la ecuación de flujo inestable, masa, la observación de la masa del flujo inestable, ¿qué nos dice? Para eliminar incógnitas. La velocidad del estado inestable es igual a la sumatoria de la masa que menos la sumatoria de la masa que estaba, que es igual a la masa final menos la masa. Hay un puro cuadrado. Tranquilo, que estamos aquí empezando. Menos masa, 1. Ok. Bueno, ahí empezamos a eliminar, tenemos una sola entrada ahora. ¿Verdad que sí? Oye, más da termo cuando se gradúe. ME menos, aquí podemos hacer así, ME menos 0, no hay masa de salida. M2 menos M2 menos M1, recuerden que M2 es M final. Yo voy a dar seminario. ¿Ok? Mucho va a dar. Entonces, de manera metódica, cada vez que yo aplique la ecuación de primera ley de energía, calor menos W, aplico esto, para que se me elimine. Vale, fíjense que ya yo sé, yo puedo eliminar ME de la fórmula, coloco M2 y M1, entonces todo me queda en función del estado inicial y final, ya que ME no la tengo directamente. Sí, no la. Pero yo los estados inicial y final sí los manejo y Lo que puedo voy a hacer es calcular. simplificarlo. ¿Cómo se decía la practicación? Ah, o sea, buscaríamos por la tabla para buscar las masas y así. Exactamente. Esto es para el tanque. Para el tanque. La ecuación de balance de masa para inestable. No, mi Sí, ecuación de balance de masa para inestable. Esto se lo aplicamos al tanque igual que la primera ley. Y ahí vamos. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Qué hacemos para determinar el calor? Eso en la ecuación Para determinar el calor necesito la masa de entrada. Ajá. Para la masa de entrada necesito la masa final, la masa inicial. Sí. Teniendo eso, consigo la masa de entrada, la entalpía de entrada, Y lo bueno es que nos dicen en qué nos da el estado de entrada. Nos dicen en qué- U final, U2 y U1, U inicial. Sí. Ya tenemos el estado final y el estado inicial. Entonces ya podemos empezar ahora, ¿cuál es el método y cuál es la metodología? O sea, los estados que nosotros Ver vamos ver en qué estado estamos en el principio. El estado de entrada, Y buscar un volumen saturación. específico. Primero vamos a calcular U inicial y masa inicial. Ujú. Masa inicial y la U inicial. Sí. De M inicial o M1 y U. Entonces, bueno, comenzamos por ahí. Fíjense que para calcular nos dan el volumen inicial. La masa inicial la podemos calcular con el volumen específico Nos da una temperatura y nos damos la temperatura. Nos dicen que es vapor saturado, ¿no? sobre calor. Entonces a la temperatura inicial y como me dan la calidad 1, que es 1, ¿verdad? Ahí hay el volumen específico inicial. ¿Cuánto vale? El volumen específico inicial es qué? PG. PG a la T1. ¿Cuánto vale de eso? Ellos van a La tabla de saturación. ¿Es un qué? La A4. La A4. A4, porque Vamos a la esa- A4. Estamos en el sistema internacional. ¿A cuánto? 120. Bueno, en este caso la A4 es porque estamos en el sistema. Internacional. No. No, es la A4, porque estamos en Celsius. Sistema internacional. Era para ver si estábamos pendientes.
Ajá, 100. Ve. 133. Ajá. Por allá, vamos a ubicarnos por allá, por, 0,89. si tienen los valores en las tablas por allá. ¿Es ese? ¿Cuánto? 0.89, 133. Ajá. 0,89. 133. Eso es correcto, ¿verdad? Sí. Ahora con ese volumen específico determinamos mi masa inicial, ¿sí o no? Masa 1 y B1 Claro, solo. que se mandan mucho. B1 es 0, ¿qué? Como 1 metro cúbico. Ajá. 0,89, 1,33, ¿cuánto es? Profe, ustedes de esa hojita sacan la pizarra. Que, o sea, en esa hojita copia todo lo que va a explicar él. Sí, yo creo que en esas dimensiones, claro, en computadora se puede hacer más fácil, puede caber hasta más. Con una computadora. Si ustedes lo hacen en computadora bien bonito, esas dimensiones del formulario. Podemos hacer el formulario en computadora y Claro. Porque además de repente sale muy grande. No, mentira, siento que se va a ver todo feo que se ve. No, Siento que se va a ver. si lo haces en las dimensiones que dijimos. Sí, la calidad vale 1, que es vapor saturado. En Canva. Claro, al agua, a 4. Nosotros hacemos el formulario. Ah, B1, BG. Correcto. Claro, y ustedes ahorita determinamos 1, ¿no? Obviamente. Tenemos que leer 1 que es UG también. Se ve el cálculo. Primero calculamos la masa, ¿no? calculadora igualdad. ¿Cuánto vale? ¿Quién tiene el valor de la masa? Yo vería una calculadora como la de ustedes, pues aquí era ahora sí de bajo. La acabas de hacer. Da 0.1121. Rectifiquen. 0,11 21. kilogramos, ¿no? Ajá. Ya hallamos la M1. Ahora el cálculo de U inicial. A 120. U1 sería igual a UG, ¿sí o no? Sí, sería 2528,9. Seguro, ¿quién da otro valor? Debería. Me hizo bullying ayer. ¿Quién da otro valor por ahí, pues? Yo le iba a decir. UG es 120 grados Celsius, ¿verdad? Yo le iba a decir. ¿Cuánto? 2528. 2528 pues. Kilo de un sol. Ok, tenemos ya 1 M1. Ahora vamos a calcular M2. Ahí de velocidad. Esto. Ay, qué chido. Cálculo de M2 y U2, por favor. Ven. Atento a la pizarra, por favor. Profe, porque una pregunta. no vengan a ver ¿Por preguntas de qué mesa. UG y no la UG? ¿Por qué UG y no UF? Porque te dice vapor. Porque es vapor saturado, la calidad vale 1. Es vapor y la F es para los líquidos, bro. Ok, cálculo de la masa 2. ¿Qué tenemos en el estado 2? Estudio, hermano, estudio. Se hace con el mismo volumen. En el estado 2, yo conozco el volumen de líquido 2 y conozco las condiciones. Sé que es una mezcla a la temperatura 2. Tenemos el volumen. No, 1 UG. Tenemos que la temperatura es la misma. Tenemos el volumen. O sea, de líquido. estamos trabajando en el estado. Tenemos. Estado inicial, Ese vapor saturado. Profe, tenemos. vapor saturado. Es lo mismo que un B1 es un BUG, es vapor Sí, sí, saturado. lo más que lo estamos viendo con Y la energía interna es U. Ah, pero. Este es B, es U. Profe, tenemos en el estado 2 el volumen de líquido que es 0,05 metros cúbicos Pero de la tenemos misma que llegar a otro volumen temperatura. específico. Buscaríamos UF. Exactamente. UF y B. UF con el volumen de líquido me da la masa líquida. Ajá. Entonces tengo que hallar la masa de vapor también. ¿Verdad que sí? El B con el B. La masa 2, la masa final, es igual a quién? A la masa líquido, ¿sí o no? Más la masa de vapor, 2, ¿sí o no? Sí. Esa es la masa 2. Tenemos que hallar la masa líquida, ¿verdad? Pero tenemos el volumen de líquido. Ya. Masa líquida según la ecuación del volumen y el volumen específico. Sería Masa volumen líquido es el volumen de líquido 2, ¿verdad? sobre volumen específico.
sobre el volumen específico, en este caso BF. Ajá. ¿El BF cuánto vale? El BF vale 0.01060 Exactamente. Este BF es a cuánto grado? a 120. Porque es el estado de oxígeno. Ajá. 120 grados Celsius. Entonces, el volumen del líquido 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale el volumen del líquido 2? 0.05. Y BF, en la tabla. BF 0.01060. No, pues no se ve como que tiene 2-0. coñazo. Muchachos, vamos a utilizar palabras apropiadas del caso. ¿Ok? La próxima es dar golpe, el golpe, puño. Pero sí, porque es que estamos en un área en donde tenemos que hablar en un vocabulario apropiado. Cuidar el vocabulario. Sí, Exactamente. por la influencia. Entonces ustedes tienen que mejorar eso, ¿me entienden? Cuando salgan de la puerta hacia allá, ahí ustedes se expresan como ustedes quieren coloquialmente. Pero aquí vamos a tratar de que el vocabulario sea lo más Profe, parecido esa- al área que estamos tratando. La masa sería de 47,16. 16. 47 Coma 16. No, 16 kilogramos de líquido, ¿cierto? Ajá. Ya tenemos la masa de vapor y tenemos. Ahora, en la masa de vapor 2 sería como al volumen de vapor, ¿verdad? Entre el volumen específico G, 120 grados Celsius, sería 0,05 metros cúbicos entre, ahora el B sub G a 120. El Vexu G es 0.89133. Bueno, aquí vamos a hacer 29. 33. Bueno, 133. que es el mismo este. Lo tengo ahí anotado, ¿no? Ajá. ¿Cuánto es entonces? Es 0.05. Da 0.056. 0.0561 Ajá. Bueno, a mí me da 0. kilogramos, ¿no? Bueno, me da una diferencia por el decimal, pero. Entonces conseguimos la masa final. La masa 2 Hacemos la sumatoria. sería masa 2 más masa 1. Masa de líquido 2, ¿cuánto es? 16 más 47.21. kilogramos. ¿Cuánto da la masa 2? 47,21. 47.21. Vamos a anotarlo aquí. 47.21 kilogramos. Tenemos M2. Ahora vamos a calcular la U2. Para calcular la U2, recordemos que ese estado, el estado 2, es una mezcla. Ah, sí. Una mezcla. Entonces la U2 va a depender de qué, de qué variable, de qué propiedad. Al final la U va a depender de cosas mezclas. Todas las propiedades se consiguen con qué propiedad. ¿Con qué letra? ¿Con qué propiedad? Vamos allá al Q2, el final. ¿Qué estado es el estado 2 para allá al final? No. Tenemos que determinar la calidad. Primero, antes de todo, porque es una mezcla. ¿Ok? Entonces, ¿la calidad cómo la determinamos en ese caso? Como F que tenemos el volumen. Sobre la diferencia. Tendríamos que buscar el volumen específico del sistema. No es con la masa del sistema y la masa del vapor. Masa de vapor 2 sobre la masa. Esas dos cosas. Del sistema. Ajá. ¿Ok? Sí, porque no teníamos el volumen específico del sistema.
Esta es la forma más conveniente y más fácil. Entonces, la masa de vapor 2, ¿cuánto es? Aquí está. 1 kilogramo entre la masa 2, que es 47.21 kilogramos. ¿Cuánto da esa calidad? 0,0 1.88. 11,88. 18. 0.0011, ¿qué? 88, ¿no? Ok. Kilogramos se cancela. Ahora con esa calidad, hallamos la U2. U2 es igual. Bueno, sabemos que es UF más la calidad por UFG. Sustituimos todo de una vez. ¿Quién es UF? UF, una tabla. UF es Nos vamos a la tabla y hallamos UF 503,60. a la temperatura de 120. ¿no? 503,60. Ajá. Más la calidad. Que es 0.01118. Igual a un ¿Por qué? No. UFG diferencia. UF. La diferencia de UF menos UF. ¿Cuánto es? 2025,3. Punto 3. Todo eso tiene que pensar en kilojoule sobre kilogramo. ¿Cuánto va esa? Se calcula ese numerito. $506,0. 500. 506. 506. Vamos a ver cuánto decimal. 506 kilojoule sobre kilogramo. ¿Está bien? Kilojoule sobre. No dio exacto. ¿Ok? Todavía tiene duda. Muy bien, ya hemos calculado M2, U2, M1, U1. La línea interna final, bueno, ya hemos hallado M2, ¿verdad? Ahora vamos a hallar U2. Para hallar U2, como el estado final es una mezcla, depende de la calidad directamente. Depende de la calidad. Ya casi. Entonces depende de la calidad. Pero aparece una fórmula. Sí, exacto. Claro. O sea, esa 503,60. Ujú. La entalpía de entrada, bueno, nos quedan 5 minuticos. ¿Podemos utilizar 10 minuticos más? Sí. Sí, No hay problema. Y ahora llamamos la masa de entrada. La masa de entrada, bueno, va a ser la diferencia de M2 U2. Fíjense que ya hallamos M2 U1. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? U2 depende de la calidad, hay la calidad con la masa de vapor 2. Pero, ¿cómo lo ¿Cómo O sea, por la O sea, el fórmula. estado es una mezcla, hay la calidad. Tengo la masa de vapor y la masa 2. No, o sea, el pregunta es Y la buscaba fórmula. mediante la Es una UFA. fórmula. O sea, es energía del Esto sistema. igual a qué? UF más la calidad por UFD. Eso es algo en el formulario. Claro, es esta fórmula. Lo que pasa es que el profe lo que hizo fue despejarla. Es esta. Entendí ya. ¿Ok? Ahora las condiciones de entrada. La masa de entrada, bueno, yo la puedo determinar así. Esta. Y la H de entrada, recuerden que Esta es la la- entalpía, me piden la entalpía de entrada, ¿no? ¿Cómo calculamos la entalpía de entrada? La entalpía de entrada de la válvula, en el caso de la válvula, es la misma entalpía de salida de la válvula. Y te pasa este como el ¿Sí o no? inverso. Ahora vamos aquí. Y te queda UF y por allá. ¿Ok? La entalpía de entrada de la válvula, tengo que considerar la entrada de la válvula, es la misma entalpía de salida de la válvula. Cuando estamos despegando, por ejemplo, tenemos la X, nos quedaría cuando pasemos al otro, digamos al otro lado de la igualdad, nos quedaría como 1 menos X, o sea, el inverso, la humedad, ¿no? Exactamente. Pero para allá es UF, ¿verdad? No es entalpía de entrada del tanque. ¿Perdón? No es entalpía de entrada del tanque. Entalpía de entrada de la válvula es la misma entalpía de salida de la válvula Claro, y es ahí. la misma entalpía de entrada del Muchas tanque. Correcto. La misma entalpía de entrada del tanque. Entonces, fíjense, nosotros lo que tenemos que analizar la válvula. Vamos a borrar la pizarra, copien ahí. Borramos allí.
entropía de la entrada de la válvula igual a la entropía de la salida de la válvula. Correcto. Sí, pero tenemos que demostrar esa fórmula. O sea, porque ustedes dirán, profe, ¿y eso salió de dónde? No, pero es por los estados que ya deducimos que eran iguales. Ok, pero vamos a orar acá, ¿verdad? Listo, profe. Aquí dice todo. Profe, porque hay que demostrarlo. Sí, o sea, eso hay que verificarlo. O sea, para fundamentar que sí es correcto. De todas formas. Nosotros tomamos como sistema, vamos a tomar como sistema, en este caso tomamos como sistema la válvula, ¿cierto? Si nosotros tomamos como sistema la válvula, le aplicamos la ecuación de primera ley, ¿cómo nos quedaría? ¿Ok? Tomamos como sistema la válvula, decimos calor, la válvula es un sistema de flujo estable, ¿no? Flujo máximo que entra por entalpía de entrada más un medio de la velocidad de entrada al cuadrado, más E por Z de entrada, menos sumatoria del flujo máximo de salida por entalpía de salida más un medio de la velocidad de salida al cuadrado más E por Z de salida, menos potencia igual a cero. Fíjense, en la válvula hay calor en la válvula. En este caso, la válvula es un elemento, yo les dije que el calor siempre es cero, buscan en el cuaderno, ni apunte. El trabajo de una válvula no tiene movimiento rotatorio ni nada de eso. El fluido pasa a través de la válvula. Los cambios de energía cinética y potencial se pueden despreciar en la válvula, ¿sí o no? Sí, claro. Ok. Pero fíjense. La masa entra es la misma de salida. Exactamente. Y en la válvula aplicamos ahora la ecuación de la primera ley de la masa. La masa que entra en la válvula es la misma masa, flujo máximo que sale, ¿verdad? Entonces quedaría ME por H sustituyendo igual a MS por H. Ya, profe, dale como camino. Pero, profe, ¿Mm? ya, ¿y por qué eso sí me está? Ahorita lo vamos a ver. Fíjense, aquí lo que estamos es, fíjense, M de la válvula es M de salida de la válvula, entonces esto se cancela, ¿sí o no? Y la entalpía de entrada a la válvula es la misma entalpía. Entonces, ¿qué ocurre? Que, ¿cuánto vale la entalpía de entrada? ¿El estado de salida y el estado de entrada? Sí, es raza. Eso es la demostración, ¿no? Entalpía de la válvula es la misma entalpía de salida de la válvula y esto es para la válvula. Para la válvula. Para toda válvula, la entalpía de entrada es la misma entalpía de salida, termodinámicamente hablando. Con la primera ley de termodinámica se demuestra eso. Ahora, la entalpía de entrada al tanque es vapor sobrecalentado, ¿sí o no? La entalpía de entrada al tanque. Entonces, Recuerden que aquí ustedes pueden escribir el sistema es la válvula. entonces va a ser HG. HG. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes, el estado de entrada al tanque, ¿no? Esto de vapor. En la tabla 4, en este caso A6, ¿verdad? Un vapor sobrecalentado, ¿sí o no? ¿Cuál es la entalpía? Tiene que ser sobrecalentado o saturado. Esa P es la presión. Entalpía. A 1 megapascal. ¿Dónde está la presión? 1 megapascal. 1 megapascal y 308 centígrados. ¿Cuánto es? Entalpía. Sería la. Si nos tardamos un poquito es porque estamos tratando de que ustedes utilicen la tabla. Yo puedo anotar esos datos directo aquí. Pero la idea es que ustedes trabajen, por eso nos tardamos un poco Es la más. entalpía, ¿no? Porque la idea es que ustedes agarren la tabla. La entalpía, ¿no? 3051,6. 3051. ¿A 300 grados Celsius? A 300, 300. claro. Y el enunciado dice 1 megapascal y 300 grados Celsius. Sí, el estado de entrada Ah, no. temperatura. Es que es mi circulito. Profe, una pregunta.
Entonces, por ejemplo, los ejercicios del examen o algo dirán tipo, ¿es un vapor sobrecalentado o, o no? Porque este es el de práctica, por así decirlo. No, especificarán el estado. Claro, en todo ejercicio tienen que especificarlo. Todo. Ahí lo que vamos a hacer con la entalpía de entrada, recuerden que esta es la entalpía de entrada al tanque, ¿no? ¿Cierto? Entalpía de entrada al tanque. Entalpía de entrada al tanque. Ahora bien, sustituimos, ¿verdad? Sustituimos sustituyendo todos los valores en la fórmula del calor. Recuerden que aquí lo que estamos es calculando lo que necesitamos para determinar el calor. Calor es igual a quién? Masa 2 por 2. Volvemos a escribir la fórmula menos. Sí, masa 2 por 2 menos masa 1 por 1 menos masa de entrada por entalpía de entrada. Masa 2 menos masa 1, correcto. Entonces vamos a sustituir aquí. M2, ¿quién es M2? 47.21. Kilogramos, ¿no? Por U2, U2 Es 506 kilojoules sobre ¿Por qué? kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules sobre kilogramo menos masa 1. Es 0,1121 kilogramos. Kilogramos por 1. 2528,9. Kilojoules sobre kilogramo menos masa de entrada. Masa de entrada podemos utilizar la diferencia. Masa de entrada, sería la resta. 47.21 menos 0.11, ¿no? Kilogramos por hacia la entalpía de entrada sería 3051.6. 0.6 kilojoules sobre kilogramos. ¿Cuánto da el calor ahí en ese caso? 7. Ahí me da menos 12.000, no, 120, menos 120.119. 169. No, 119 más 1000. Vamos a ver otra vez. 47.21 por 506 por 0.11 como 21 por 2.500, 28,9 menos 47,21 menos 0.11, 21 por Menos 120.000. ¿Cuáles son los últimos dígitos? menos 120.119. No sé si alguien ha ¿Sí? como 18. Sí, bueno, supo. Como Sí. 10, Menos como 18. Punto 18 kilojoules. Fíjense que este calor es negativo, significa que el calor salió del sistema. Es decir, que este es el tanque, ¿no? Tanque. Este es mi sistema, ¿no? El calor finalmente salió. Hay que dibujarlo así, retrobando. Fíjense la metodología que seguimos para determinar el calor. Si nos piden el calor, tenemos que utilizar la primera ley, se la aplicamos al sistema, deducimos, sacamos el calor de allí y conseguimos todo lo demás. Entonces, lo que nos piden. Entonces los ejercicios nos dirían tipo, en este estado se consigue el vapor. Ustedes identifican y